Muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. La conferencia que nos va a hacer, de la que nos va a hacer partícipes el doctor Juan Pablo Gómez Mendoza, tiene el nombre de Psicología Forense y Religión. Voy a presentar al ponente y si tienen alguna duda o algún comentario que quieran hacérselo, se lo pueden enviar directamente al maestro. Juan Pablo Gómez Mendoza es licenciado en Psicología por la Universidad Innova, licenciado en Derecho y maestro en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, doctor en Derecho Penal y postdoctorado en Derecho por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Tiene experiencia en Derecho Administrativo, dentro de lo que ha realizado algunos temas con el Banco Nacional de México. Actualmente es docente de la maestría en la Universidad Tecnológica de México en las materias de impuestos y diversas temáticas acordes a su profesión. En el 2023 fue reconocido en ese mismo periodo como uno de los docentes mejor evaluados por los alumnos y ha impartido en la actualidad diversos cursos a la iniciativa privada y pública. Queda con ustedes el maestro Juan Pablo Gómez Mendoza y muchísimas gracias, maestro, por su presencia. Muchísimas gracias, maestra. Gracias a todos los que hacen posible esta conferencia. Mi agradecimiento a la Asociación Mexicana de Psicología Forense y Derecho Penal por esa oportunidad, en la cual vamos a estar analizando un tema que no es tan recurrente en términos legales y psicológicos. Es probablemente uno de los temas menos abordados. No quisiera decirlo por desconocimiento, simplemente porque culturalmente no se le presta la atención debida al aspecto y a la confluencia de la religión y cómo impacta en la vida personal de feligreses y de sus familias, en los círculos sociales y evidentemente en nuestra sociedad en común. Entonces, vamos a estar haciendo un abordaje. Tengo yo la posibilidad de presentarles en ese instante el objetivo general de nuestra conferencia y prácticamente es ampliar el conocimiento de cómo se vincula la psicología forense y el ejercicio de las distintas confesiones religiosas, ello con la finalidad de promover la investigación, así como el diseño de medidas y soluciones en materia de prevención, detección, afrontamiento, resiliencia y tratamiento del trauma por abuso espiritual, a partir del análisis de sus causas y consecuencias. A lo largo de la conferencia estaremos viendo diferentes tópicos, pero quiero llamar la atención sobre uno en particular, y es el hecho de que muchos trastornos o variados trastornos presentados por personas en terapia, presentados por personas ya en un tratamiento, resulta que son o están enmascarando lo que en pocas ocasiones la gente se atreve a mencionar como parte de un abuso espiritual. Primeramente porque no sabe que eso que está viviendo es abuso espiritual o abuso religioso, como también se le conoce en algún sentido. Hay una diferencia básica entre religiosidad, entre religión y entre espiritualidad. Vamos a ver los conceptos de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros como profesionales en el ámbito, por ejemplo, legal, en el aspecto del derecho penal, incluso de la victimología, que es la parte a la que más se ha dedicado el tema de investigación, como la parte de la psicología, necesitamos conocer esos elementos de los cuales la gente en ocasión no habla por una razón en particular, y esto es porque tiene normalizados conceptos de las creencias, de sus creencias particulares, legadas por la familia, asumidas muchas de ellas, también de manera autónoma, de cuando han cambiado de religión, cuando han adoptado alguna religión, y eso impacta evidentemente en su esfera personal, familiar, y en su círculo cercano. Y posteriormente veremos algunas de estas implicaciones y cómo nosotros podemos darnos cuenta que lo que la gente está viviendo en realidad puede ser, no es determinante, pero puede ser un abuso espiritual. Y para eso es el ámbito particular de esta conferencia. Y vamos a iniciar brevemente haciendo un bosquejo rápido de nuestra maravillosa profesión, que es la psicología forense. Primeramente, el concepto forense, muchos de ustedes ya lo conocen, implica etimológicamente forensis, proviene del latín forensis, que quiere decir foro
o referido a la plaza donde se encontraba el foro, donde normalmente el pretor celebraba los juicios. Es decir, está relacionada con la plaza, con el foro, donde se imparte, donde se administra justicia. De ahí el origen etimológico de la expresión forense, aplicada precisamente a nuestra materia de psicología, y también asociado a las disciplinas forenses del derecho. La psicología forense engloba distintas actividades que el psicólogo realiza en el foro. Es decir, la psicología forense va más allá, como ustedes lo saben, de un aspecto estrictamente clínico, de un aspecto de un sitio donde se imparte terapia, sino que está relacionado necesariamente con la impartición y la procuración de justicia. Javier Urra señala dos importantes elementos. El primero de ellos es la ciencia que enseña a aplicar todas las ramas y saberes de la psicología ante las preguntas de la justicia, y en este caso podemos decir de los operadores de la justicia, sea en el ámbito persecutorio, a través de los entes como las fiscalías, o a través de los impartidores de justicia, donde ya estamos hablando de un elemento jurisdiccional. Coopera también con la administración de justicia y actúa en los tribunales, mejorando el ejercicio del derecho. La psicología forense camina entonces de la mano con el derecho y en ramas muy específicas del derecho. Es una vertiente aplicada de la psicología jurídica, entendiendo que su función principal es ofrecer funciones de soporte a la administración de justicia. Con esto quiero resaltar el hecho de que la psicología forense, per se, es una disciplina que brinda el soporte sin el cual la administración de justicia podría estar cometiendo precisamente injusticias. Por eso la importancia de conocer rasgos de carácter legal, de carácter normativo, acompañados completamente de los elementos científicos de la psicología forense y del resto de ramas de la psicología forense, pero hoy nos estaremos enfocando específicamente en la psicología forense. Es la principal solicitud que atiende la psicología forense o los psicólogos forenses es la elaboración de peritajes psicológicos. Entonces, nuestra principal rama para poder detectar estos traumas, más tarde hablaremos del trauma religioso, y hay dos importantes divisiones. Hoy trataremos exclusivamente la que es intuito personae, es decir, en la persona en sí. ¿Cómo se desentrañan estos elementos? ¿Cómo sabemos que ellos han sido sujetos, que han sido sometidos a esta clase de abuso a través de un peritaje estrictamente psicológico? Muñoz Sabaté indica: existe una gran cantidad de ámbitos en el marco jurídico al ser el derecho multidimensional y omnipresente. Esto es muy importante porque pareciera de pronto que la psicología forense la englobamos o la enfrascamos en una rama relativa al derecho penal. Y obviamente está muy relacionada, va muy de la mano con el derecho penal, prácticamente está enfocado en ello. Sin embargo, no podemos dejar de lado el hecho de que la psicología forense también impacta a otras ramas del derecho. Se relaciona y queda impactada también por otras ramas del derecho. Entonces, la psicología forense puede tener subramas que apoyen en la impartición de justicia, en la procuración de justicia y sobre todo cuando también están relacionadas disputas entre particulares. La psicología forense es multidimensional, así como el derecho también es multidimensional. La psicología forense se implica entonces en temas de derecho administrativo. Recordemos que es el derecho público, el derecho donde el Estado tiene una relación de suprasubordinación con el gobernado, asimismo como el derecho penal, el derecho civil, familiar, por ejemplo, que son ramas del derecho privado donde se relacionan los particulares supervisados por el Estado, pero normalmente estas relaciones son de particulares o también del Estado frente a los particulares, pero en una relación de coordinación, no de suprasubordinación. También, por ejemplo, en el tema del derecho sanitario, en fin, en diversas ramas del derecho está enfocada la psicología forense. Es una rama de la psicología jurídica en la que los psicólogos van a proporcionar testimonio como expertos dentro de los sistemas judiciales. Los sistemas judiciales, entonces, van a tener a su disposición los elementos que incorporen tanto las partes acusadas, las partes defendidas, como las partes acusadoras, y cualquiera de ambos podrá disponer entonces de la experticia de un psicólogo forense. Se considera una práctica de la psicología clínica destinada al contexto legal. ¿Por qué? Porque mucha de la información que va a requerir conocer
el administrador de justicia, va a ser recuperada a partir de una de las técnicas más importantes de la psicología, que en este caso es la entrevista psicológica. Y deviene forense cuando el proceso de obtención de información de los sujetos no es para apoyar, en todo caso, un proceso terapéutico, sino es para apoyar a las autoridades jurisdiccionales. Vamos a continuar. ¿Cuáles son entonces los ámbitos de aplicación de la psicología forense? Bien, voy a abordar, por obvio de circunstancias, el más importante en cuanto a conocimiento y relación, que es el ámbito penal. ¿Por qué? Porque a través de ello se realizan informes periciales psicológicos de secuelas causadas por la comisión de un delito, conductas que condujeron a una tentativa o a una comisión de un delito. Y también se apoya en la psicología forense para la determinación de los perfiles criminales. Temas de imputabilidad y responsabilidad penal, por ejemplo, determinará cuando una persona es imputable o inimputable, en ambos sentidos, sea por una condición orgánica, por una condición temporal, puede ser esto, por ejemplo, por la ingesta voluntaria o involuntaria de algún narcótico, en fin. La psicología forense en sus distintas ramas y también las ciencias forenses que la acompañan van a determinar estos elementos para conocer el grado de responsabilidad penal de quien en este caso hubiese cometido un delito. Afectación de capacidades cognitivas y volitivas como consecuencia de un delito, trastornos psicopatológicos de uno y otro ámbito, es decir, de la parte acusada como de la parte defendida, predicción del riesgo delictivo de un criminal, toxicomanías, drogodependencia, daños y secuelas en general y delitos contra la libertad sexual. Pero aquí quiero llamar la atención en el sentido de que una vez que nos enfoquemos y vayamos analizando el aspecto religioso, nos vamos a dar cuenta de un elemento fundamental, y es el hecho de que muchos de los delitos, de los injustos penales, como dirán los clásicos maestros, son de comisión instantánea, muchos, no todos. Por ejemplo, una agresión sexual en un solo acto, pero hay unos que son de carácter continuado. Y aquí quiero, y es mi intención, que nosotros vayamos pensando y ponderando en el abuso espiritual, en el abuso religioso y con todas las circunstancias concomitantes a él, ¿de qué clase podrían ser los delitos que se cometen? Es decir, instantáneos o podrían ser continuados. Nosotros tenemos que analizar estos elementos desde la perspectiva teórica, porque es lo que nos va a nosotros como profesionales a dar entonces una postura en el ámbito práctico. Entonces vayamos acomodando estos elementos que son de una teoría general en el aspecto práctico y vayamos construyendo este gran rompecabezas que es el abuso espiritual, el abuso religioso. Un elemento más donde nosotros podemos ver la implicación de la psicología forense es en una rama muy interesante, muy importante, que es la victimología. Centra su actividad en realizar informes sobre secuelas psicológicas dejadas por un delito en una víctima, conociendo cuál es el aspecto general de una víctima, el significado general de una víctima. Nosotros también podemos inferir cuáles son los daños a los que estuvo sometido. Puede ser daño moral, puede ser la credibilidad del testimonio de una víctima. También nos hemos encontrado con casos concretos donde una víctima o una aparente víctima en realidad ha aumentado el testimonio. Y puede ser que aumente el testimonio, modifique su testimonio original o lo cambie completamente por condiciones que no necesariamente tienen que ver porque esté mintiendo, porque esté trayendo, sino porque esté trayendo probablemente aspectos de traumas o de síndromes con los cuales esté conviviendo. Casos de violencia de género, violencia doméstica. También evalúa casos de abuso, agresión o acoso y sus consecuencias psicológicas. En el ámbito del derecho civil, está vinculada con la realización de valoraciones periciales para determinar el estado mental de personas sujetas a proceso judicial contra otras personas, específicamente en casos de incapacidad o de nulidad, internamientos voluntarios o involuntarios, irresponsabilidad de accidentes y materia sucesoria. Vamos a continuar con nuestra siguiente diapositiva para ir avanzando. El siguiente elemento vamos a tomarlo como una referencia de carácter de referencia, que es no porque no sea importante, sino porque para nuestros efectos probablemente no sean muchas las circunstancias donde se presenta el abuso espiritual o religioso, pero también está relacionado en algunos sentidos. Voy a tocar ahorita el tema del por qué. Es en el ámbito laboral. Analiza el estado psicológico de una persona para determinar si puede desarrollar o no sus funciones en un puesto de trabajo.
por incapacidad, invalidez, mobbing, secuelas psicológicas como consecuencias de accidentes de trabajo, psicopatologías desarrolladas a partir del trabajo, adicción al trabajo, estrés laboral, y aquí quiero detenerme un poco, consecuencias psicológicas derivadas de horario laboral o desempleo. ¿Por qué? Porque también es cierto que muchas comunidades de fe, de sus feligreses, toman algunas personas para que ayuden en ámbitos de carácter laboral cuasi formal. Es decir, a lo mejor no hay una paga, pero como se trata de la comunidad de fe, se trata de la comunidad religiosa, entonces pareciera que hay una delgada línea prácticamente inidentificable entre si es un trabajo o pudiera ser un trabajo regulado por las leyes laborales precisamente, o es una actividad que está siendo causa de un abuso o como consecuencia de un abuso. Ejemplo, aquellas personas que les piden horas específicas de un día que tienen que apoyar en hacer actividades, pero no como un evento especial, sino de manera concurrente, de manera ya continua. Y entonces eso ya deja de ser un trabajo voluntario por un aspecto de estar asociado a una comunidad de fe donde es un aspecto voluntario, y entonces se torna en un aspecto que causa estos problemas, un estrés laboral y horarios laborales altísimos. Puede haber acoso sexual en los puestos de trabajo, el hoy tan denominado y desafortunadamente persistente burnout. En el ámbito familiar, pueden tratarse temas en procesos judiciales muy delicados, cuando se encuentran aspectos familiares, por ejemplo, de una separación, y están involucrados menores, y puede ser afectado su correcto desarrollo. Se evalúan entonces privación o extinción de la patria potestad a partir del informe forense, capacidad de los parientes para precisamente hacerse cargo, en este caso, de los incapaces, régimen de visitas, sospechas de manipulación psicológica de los hijos, como la alienación parental o la violencia vicaria, idoneidad parental para adoptar o tutelas y para efectos de mediación. Y este aspecto también es muy importante. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de familias que se han disgregado por aspectos de la comunidad de fe, por la fe de uno de los miembros, por la adopción de una nueva fe? Y a veces llegan esos elementos de una separación, un divorcio, que suele ser traumático en muchos sentidos. En muchos sentidos, la religión original de una familia ha sido una, no mencionaré ninguna en particular, y de pronto una parte de la familia adopta la religión, y entonces cómo se ha violado la tradición familiar, y entonces devienen una serie de elementos jurídicos cuando se separan, donde existe evidentemente un maltrato psicológico o secuelas psicológicas derivadas de estas circunstancias. En el aspecto de menores, evidentemente, la elaboración de informes periciales para determinar la credibilidad del testimonio en casos de abuso sexual infantil, bullying o ciberbullying, también evaluar casos de maltrato infantil y realizar valoraciones psicológicas en los menores. Entonces, nuestra rama de la psicología forense es demasiado amplia en estos ámbitos. Esos son los ámbitos. Ahora, ¿cuál es el papel del psicólogo forense en particular? Bien, el psicólogo forense está encargado de estudiar y analizar individualmente a un sujeto. Por ejemplo, en el ámbito familiar, a niños, padres, cuidadores, adoptantes, en contextos penales o de presuntos agresores, víctimas e incluso testigos. Y todas estas figuras van a ser relevantes en el momento de determinar un abuso espiritual. Porque evidentemente, en una comunidad de fe, ¿quiénes son los que acuden? Evidentemente, quienes acuden son familias que están sujetos a líderes o liderazgos, porque líder no solamente, y quiero también ser muy concreto en ello, no solamente se trata de que sea un líder, ¿no? Estaremos enfocándonos, por ejemplo, en una secta. Las sectas normalmente están guiadas por un solo líder que tiene estas claras definiciones psicológicas y psicopatológicas, pero a veces las comunidades de fe no podrían ser catalogadas como una secta. Y el líder quizá no es, el líder principal quizá no es, voy a ponerle el nombre de un sacerdote, de un pastor, de un gurú, quizá no es la persona que está cometiendo el abuso espiritual, sino puede ser alguno de los liderazgos intermedios.
¿sí? Entonces, por eso es importante distinguirlo. En este momento quizá no estemos hablando específicamente de una secta, pero sí estamos hablando de comunidades de fe formadas que en apariencia podrían darnos la imagen de que son sanas, pero en sus liderazgos quizá tienen estos cuadros, y por eso hay que irlos identificando, porque esos cuadros es donde precisamente vamos a encontrar quienes van a ocupar posteriormente estos papeles principales frente al psicólogo forense. Se analizan las actividades de evaluación, se realizan actividades de evaluación como credibilidad del testimonio, patrones de comportamiento, características psicológicas que indiquen probabilidad de realización de conductas. Y en el caso de las víctimas, no solamente realización de conductas, sino asumir precisamente la responsabilidad de conductas de un tercero. Vamos a ver un poco más adelante esos ejemplos. Causales de ausencia de responsabilidad en términos penales. También nos hemos encontrado con casos en los que algún feligrés o feligreses han tenido la intención de denunciar a un liderazgo, a un líder religioso, y señalan actividades delictuosas. Señalan la comisión de algunas actividades que podrían ser consideradas delitos, pero el momento efectivamente de aplicar los instrumentos psicológicos, de pronto nos damos cuenta que en realidad se está falseando el testimonio, o hay un aumento en el testimonio, y entonces nos enfrentamos desafortunadamente a que son acusaciones que carecen de sustento, al menos desde el ámbito de la psicología forense, y es muy delicado tener estas implicaciones, tanto para quien se consideraba víctima y resulta que no es una víctima en realidad. De las más importantes, evaluar el daño psicológico para determinar el nivel de reparación por el impacto y las consecuencias que el hecho delictivo le haya generado. Hoy por hoy tenemos un sistema jurídico que permite precisamente el acceder a la reparación de los daños, pero las personas, cuando han sido sometidas a abuso espiritual o abuso religioso, desconocen esto. Desconocen que pueden ser sujetas de reparación del daño, porque de inicio es muy difícil para ellos aceptar que estuvieron dentro de una comunidad que abusó de ellos. Y quiero también ser muy concreto en ello. Reitero que no solamente es el líder o incluso los liderazgos intermedios, sino incluso la propia psicología social en ese ámbito corporativo de esa comunidad de fe podría ser en su completitud una comunidad que abuse de personas en específico. Y entonces, si vemos el contexto en el cual el psicólogo forense se desempeña en este ámbito para determinar el abuso espiritual, es demasiado amplio. No solamente nos vamos a enfocar en un líder, en el gurú, sino nos podemos enfocar en el resto de la comunidad de fe, donde incluso personas pudieran estar acudiendo a lo que pudiera ser el inicio de una secta y no se dan cuenta de ello. Y vamos a ver en unos minutos más por qué ocurre esto. Vamos a continuar. Bien, ¿cuáles son los elementos que debe conocer el psicólogo forense? ¿Qué debemos entender por religión y por práctica religiosa? Vamos igual a intentar hacerlo lo más rápido posible para ir avanzando con mayor eficiencia en la presentación. Bien, la religión se vincula por medio del cuerpo físico. La religión es una experiencia que abarca lo sensorial, lo emocional, lo almático, para algunas teorías, lo espiritual, y evidentemente se relaciona, se conoce y se percibe a través del cuerpo físico en un cuerpo social. Entonces, el psicólogo forense tiene una amplia forma, un amplio campo en el cual puede estudiar estos elementos a través precisamente de la psicología clínica, la psicología forense y evidentemente, como yo lo mencionaba hace un instante, la psicología social. Es muy importante que lo haga. Configura la religión al individuo en su propia identidad y su interacción con nosotros. Es precisamente este elemento uno de los que se van a romper y que van a causar la mayor probabilidad de traumas en una persona. ¿Por qué? Porque la religión entonces le da un aspecto de identidad, un aspecto de posesión, un aspecto de credibilidad, un aspecto de cohesión. Genera parte de su identidad. Ustedes le pueden preguntar a una persona sobre su religión y hay muchas personas que contestan, bueno, yo fui criado en una religión, en una familia de tal religión, pero no la practicamos. Pero habrá otras personas que en su concepción personal dirán con mucho orgullo, yo soy católico, yo soy musulmán, yo soy evangélico, y te lo mencionarán con mucho orgullo, con mucha trascendencia para ellos. ¿Por qué? Porque forma su identidad. ¿Qué ocurre entonces cuando ellos son sujetos
de un abuso espiritual? ¿Qué pasa con su propia identidad? Podemos ir analizando que comienza a percibir y a recibir en su propia identidad el resquebrajamiento, se comienza a romper su identidad, su contexto personal. La religión es un esfuerzo de los individuos y comunidades por entender, expresar y buscar armonía con una realidad trascendente o inmanente que sea universal. Reitero la pregunta, si la religión entonces tiene esta importancia, ¿qué ocurre en el concepto de las personas, en la mente de las personas, cuando se rompe su vinculación con la religión a partir de un abuso espiritual? Primero, reconocerlo, y segundo, que tomen los pasos necesarios para salir de estas comunidades. Pero ahora, ¿qué ocurre? Se crea un vacío en su interior. Los individuos y sociedades se perciben obligados a organizar su vida en torno a una comprensión y a guiar su conducta moral y comunicar su devoción a los demás, como nos lo comenta Samuel Shah, este gran escritor acerca de estos temas de la religión y el abuso espiritual. Y también de las conceptuaciones de la psicología en función de la religión. Múltiples culturas denominan como divinidad algo más grande que lo individual y lo material. Y ahora entonces tenemos una ampliación del campo de entendimiento. Cuando una persona es sujeta de abuso espiritual, ¿qué ocurre entonces con el concepto de la divinidad? Normalmente se preguntarán dónde quedó la divinidad en mi vida, dónde quedó ese campo de acción donde el determinada divinidad me ofrecía su compasión, me ofrecía su protección. Se ha roto. Por eso es tan interesante conocer cuáles son los conceptos de religión y cómo la gente lo percibe en su psique. Es tan importante la religión para el ser humano que la Declaración Universal de los Derechos Humanos la protege en su artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Esa importancia para el ser humano se ve resquebrajada cuando es sujeta de abuso espiritual. Y normalmente cuando ocurre el rompimiento final, cuando se dan cuenta que efectivamente fueron abusados espiritualmente, entonces este entramado que estamos nosotros conociendo hoy se resquebraja completamente. Vamos a diferenciar qué es religiosidad y espiritualidad. Ya vimos por una parte qué es religión, que es una condición inmanente al ser humano, pero la religiosidad tiene otro aspecto, que es la adherencia a un conjunto de creencias y prácticas de una institución religiosa organizada. Es un concepto ligado al aspecto institucional. Es decir, se refiere a las creencias, los dogmas, las doctrinas y a los rituales. Richard C. Bergen como autores de esta concepción. En cuanto a la espiritualidad, también Richard C. Bergen nos dicen que es la dimensión que incluye cuestionamientos sobre el significado, propósito y sentido de la vida, y no necesariamente está asociado a una religión, sino que esta es una expresión interna, en tanto que la religión es un elemento inmanente al ser humano en su naturaleza. La religiosidad es la práctica, porque encuentra personas con las cuales conlleva su misma fe. Pero la espiritualidad es el sentido de trascendencia, su conexión con otros y con lo divino, lo trascendente. Esa es la distinción entre religión, religiosidad y espiritualidad, y que nos va a ayudar a nosotros a discernir precisamente el campo en el cual se inserta el abuso espiritual. Ahora, ¿cómo se puede ver la religión desde la perspectiva psicológica? Mill, en sus observaciones, constataba que la religión tiene una función efectiva en la vida individualidad y colectiva. Vamos a ver unos ejemplos. Es útil porque psicológicamente sus promesas recompensan de manera eterna, proporcionan soporte y cobijo al sujeto que ha caído en desdicha. La gente se cobija de la religión cuando se encuentra en problemas porque les ofrece precisamente esta recompensa eterna. Investigaciones con personas en situación de vulnerabilidad social extrema, tanto como los judíos en campos de concentración nazis o víctimas del desplazamiento forzado en Colombia, son ejemplo de ellos, de forma tal que en la viñeta que acompaña esta presentación podemos ver ahí al gran Viktor Frankl, que es uno de los ejemplos precisamente donde se vinculaba su espiritualidad, este sentido de vinculación con lo universal, con lo espiritual, y se insertaba en su psique
para darle la expectativa de esperanza. Para unos y otros, la religión fue un aliciente fundamental que en un momento dado marcó la diferencia entre la vida y la muerte. Fíjense lo importante que es la religión en la vida de las personas. Quizá no para todos. Quizá algunas personas que pudieran declararse no religiosos tienen en sí mismos esa inmanencia de la espiritualidad. Por eso es tan importante conocer este contexto. La religión desde la perspectiva psicológica afecta la religión a nuestra psicología de manera directa. Es un tema en el que cada vez más atención se da por parte de los psicólogos. Es importante para ser estudiada por estos aspectos. Primero, es base central del juicio. Las naciones, los grandes regímenes han estado asociados a ideologías en contra o en pro de la religión. Y en todo caso, uno y otro sentido les da esa especie de autoridad moral para definir lo que es bueno y lo que es malo. La religión, entonces, como un estrato de nuestra psique, le permite al ser humano a llegarse de esos elementos que le permiten entender qué es moralmente bueno y qué es moralmente malo. Moldean nuestra autoconceptuación, y reitero esta importancia porque es uno de los primeros afectados, era una de las primeras circunstancias afectadas cuando se presenta el abuso espiritual. La religión afecta fuertemente las relaciones interpersonales e intergrupales. Tener religión afecta fuertemente las relaciones interpersonales e intergrupales. No tenerla, también. Cambiar de religión, también. Y ser abusado espiritualmente dentro de una religión impacta fuertemente también en esas relaciones. De ahí la importancia de que el psicólogo forense también pueda enfocarse al aspecto del estudio y de la investigación de los efectos de la religión en la psique humana, porque brinda una interesante oportunidad para considerar la forma en que fuerzas culturales moldean la psicología de las personas en formas complejas. Y aquí el aspecto cultural es fundamental. En términos políticos hablamos, por ejemplo, de Estado, y decimos que el Estado normalmente se maneja, que es la conjunción de un territorio, una población y un gobierno. Pero los estudiosos actuales agregan otros elementos, entre ellos la cultura, la culturalidad. Y dentro de esos elementos se incorpora la religión, porque es lo que le da sentido. Hoy hay naciones que ya no existen por consecuencia de la religión. Tenemos el claro ejemplo de Yugoslavia, ¿no? Partido en tres, hoy son tres distintas naciones. ¿Por qué? Por aspectos religiosos. Y en fin, la religión desde la perspectiva unicitaria, desde el sentido más único de la persona, hasta el ámbito social, impacta de manera determinante. Ahora bien, ¿cómo se ven las comunidades de fe desde la perspectiva psicológica? Las comunidades de fe desde esa perspectiva no pueden entenderse sin entender las relaciones que genera la religión. La religiosidad se aprende en los grupos de pertenencia o referencia, es decir, todas estas prácticas asociadas a una religión, la comunión, comulgar, ciertos signos físicos que uno hace cuando está en un templo, se aprenden en una comunidad de fe. La religiosidad entonces no es un elemento aislado. Aunque cada persona experimente en su propio espacio individual sus propias prácticas, es un proceso colectivizado, compartido. Reitero, que se resquebraja cuando existe abuso espiritual. Los esquemas que cada grupo configura ante los otros construyen y reconstruyen su percepción del mundo, lo interpreta y lo reinterpreta. ¿Esto qué quiere decir? Que el ser humano va a interpretar el mundo a partir de su práctica religiosa, si la tiene, si posee una, y lo va a reinterpretar a partir de su misma religión. De la importancia que tiene para ellos, no solamente el aspecto de yo me creo religioso, pero no lo practico, sino de la gente que se cree religiosa y practica su religión, porque entonces ya no solamente va a ser el aspecto emocional, el aspecto emotivo, el aspecto sensorial, el aspecto cognitivo, el que se rompe cuando existe abuso espiritual, sino también las prácticas, los hábitos, las conductas y los comportamientos que tenía internalizados van a sufrir como consecuencia del abuso espiritual. Así, la mayoría de los grupos religiosos basan su fuerza en los rituales colectivos y todos somos testigos de ellos todo el tiempo. La religiosidad forma parte de experiencias personales, como milagros, experiencias místicas, la participación grupal, la comparación de creencias. Cada persona percibe que no se encuentra sola y que hay otros iguales a ella.
Es decir, una persona que tiene una religión, de pronto conoce a alguien también de esa misma religión y se hermanan. Y en un sitio donde son los únicos que profesan esa religión, crean un compromiso cívico y participación comunitaria, como lo diría Putnam. Entonces, ese sentido de fraternidad, ese sentido de no estar solo, no solamente solo socialmente hablando, porque la soledad no solamente se experimenta al no tener a alguien alrededor, sino no estar solo en mi creencia, no estar solo en mi práctica y creer que alguien más del otro lado del mundo a lo mejor confirma mi fe, confirma mi creencia, forman parte de la estructura emocional del ser humano, muy importante y poco estudiada. Pertenecer a una comunidad religiosa le da sentido de identidad y pertenencia a la persona. Y este sentido de identidad y de pertenencia se pone a prueba cuando hay abuso espiritual y cuando se rompe la cohesión de esa persona con el grupo, entonces sufre precisamente por la ruptura de su sentido de identidad y de pertenencia. Ahora bien, ya que hemos entendido el contexto en el cual se desarrolla en la psique de una persona la religión, la comunidad de fe, su propia trascendencia inmanente de espiritualidad, debemos entrar al tema delicado del perfil patológico de la relación que existe a veces en las comunidades de fe. De acuerdo con Wilson, los rasgos psicopatológicos de un líder o de un gurú son altamente complejos, pero destacan los siguientes aspectos. ¿Y por qué quiero tocar este elemento? Porque el primer eslabón del cual va a surgir precisamente una relación patológica al interior de una comunidad de fe va a ser a partir del líder. Se tratan de personas con grandes capacidades para seducir y enredar a los participantes del grupo. Tienen una manera de hablar que la gente queda embelesada. Entre sus características personales está la locuacidad, la labia, un alto grado de habilidades sociales. Las personas se sienten tan atraídas que necesariamente quieren tocarlos. Son caprichosos, tiránicos e incluso despóticos. Abusan verbal, física o sexualmente de sus miembros. No soportan ser cuestionados en su autoridad. Buscan parasitar a sus miembros para extraer todos sus recursos y esto es algo muy interesante. Se mueven por el narcisismo y la necesidad de controlar a los demás para conseguir sus propios fines. Pero esto es importante porque aquí no estamos hablando todavía del perfil del líder omnipotente en una secta. Estamos hablando del perfil de un líder que en una comunidad de fe, que está sujeto a un liderazgo, que tiene medidas para rendir informes, que está obligado a estar sujeto a otras partes de liderazgo en estas comunidades, porque hay un consejo, hay un staff que lo supervisa, pero se pueden dar estos perfiles. Y en una comunidad que podría parecer sana, lo que encontramos son perfiles patológicos precisamente a través de estos elementos. Nosotros podemos descubrir quiénes son por el hecho de escucharlos, de ver cómo se relacionan con las personas. Y sobre todo, qué es lo que obtienen a partir de ese perfil. El líder normalmente se muestra humilde de palabra, de corazón e intenta expresar, esto es muy importante, su profundo conocimiento. Lo saben todo. Tratan implícitamente al fiel como un ser inferior a él, pero no lo tratan como un ser inferior, como un insulto en un inicio, sino que le dicen que literalmente si están cercanos a su círculo, van a llegar a obtener toda esa sabiduría. Lograrán sus fieles la altura del predicador. Son personas que en el exterior utilizan joyas, atuendos costosos, gozan de lujosas edificaciones y automóviles y comunican. Esto no es un tema ajeno. Esto tiene una razón de ser y es el hecho de comunicar un mensaje. Son los iluminados, son los bendecidos y en un futuro cuando si el feligrés continúa con su trayecto en la comunidad de fe, logrará lo mismo. Es tan interesante este mensaje. La dominación entonces no es culpa del fiel, pues en su afán de suplir su vacío y necesidad, busca una solución mediante la participación activa en el grupo que lo haga sentirse acogido. El líder aprovechará eso entonces para inmiscuirse en la mente del fiel. Interesante el perfil patológico de los líderes. Brian Wilson también indica otras circunstancias que debemos valorar. La afiliación aparentemente es de manera voluntaria, aunque normalmente es inducida.
Sí, hay por ahí ejemplos donde se le pide a la gente, bueno, asiste, si no asistes, acuérdate que no van a orar por ti, no van a pedir por ti. Entonces hay una coerción específica y reitero, ya no solamente de un líder, sino la comunidad está participando en ello, probablemente porque la comunidad también experimenta el abuso espiritual. Y entonces ellos están proyectando en los demás la forma en cómo ellos fueron a su vez seducidos u obligados a pertenecer a una comunidad de fe. La afiliación puede ser sometida a examen por las autoridades sin criterios claros. Vamos a ver después si forma parte de la comunidad. Si haces méritos suficientes sin decirles cuáles son esos méritos. Una parte importante es que se les asegura que tendrán acceso a conocimientos secretos, habilidades especiales. Y de esta manera van ellos logrando que las personas se interesen más por el culto. Afiliarse a una comunidad sometida tiene graves peligros. Voy a señalar solamente los más importantes. Los aíslan del mundo en general y obviamente de sus relaciones familiares o personales. Pierden la capacidad de pensamiento crítico. ¿Y por qué? Porque no hay democracia. Es lo que el líder dice o lo que el liderazgo dice. Hay desestabilización mental. Hay exigencias financieras desorbitadas y atentados contra la integridad física y disturbios de orden público. Incluso ahí ya podemos pensar nosotros que se habla precisamente de sectas. Ahora vamos a analizar rápidamente cuáles son los diferentes tipos de abuso religioso o espiritual. Bueno, de acuerdo con Navarro, son características típicas de un líder de culto patológico, además de las que ya hemos visto, ideas grandiosas de sí mismo. La obediencia ciega, no admite cuestionamientos. Una vez que la gente ya está dentro, ¿cómo se configura el abuso? A través de la exigencia de admiración excesiva de seguidores y de personas externas. ¿Cómo a través de personas externas? Si no cumplen con una cuota de invitados que se queden en la comunidad, entonces esas personas están en pecado. Explota financieramente a los adeptos, exigiendo ahora su dinero, el de su familia, y colocándoles en riesgos financieros. Y comienza a comportarse arrogantemente, altanero, en su comportamiento o actitud. También, vamos a continuar, desarrolla un sentido exagerado de poder que le genera la ideación de poder romper las reglas y las leyes. De ahí devienen el resto de los abusos, sexual, financiero, físico. Se aprovecha sexualmente de los miembros de su culto. Presenta hipersensibilidad en la percepción de los demás. Solamente estoy englobando algunos de los aspectos más importantes por lo de tiempo, pero ustedes podrán analizar con mayor rigor esta presentación para conocer más de estos aspectos, pero me enfoco específicamente en los más importantes. Y hay uno que es delicado, que es el hecho de hace que su grey confiese sus pecados o faltas públicamente, humillándolos o revela sus debilidades explotables. Es decir, delante de los demás los avergüenza, señalándoles como pecadores, señalándoles como aquellos que rompen la regla del grupo y por tanto merecen ser castigados públicamente. Exige tener siempre lo mejor de todo, autos, casas, explota las ganancias personales de las personas, si recibe alguna crítica, explota con ira, se considera omnipotente. Y quiero llegar a esto. Existen distintas formas de maltrato psicológico y abuso, aunque el abuso espiritual es un fenómeno muy específico, pero se caracteriza por los siguientes elementos. La motivación religiosa depende entonces de la salvación. Si tú no estás en la religión, no serás salvo. Y se ejerce siempre en nombre de una divinidad. Y la pregunta es, ¿por qué las personas acceden entonces a estos cultos? Bueno, ¿por qué la gente accede al abuso? Porque la gente no sabe que lo que está viviendo es abuso y lo recibe y lo acepta. Es más, lo acepta como parte de la paga de sus pecados o faltas. Primero, porque las defensas psicológicas de la gente han sido voluntaria y paulatinamente cedidas y vencidas a favor del líder. ¿Qué quiere decir esto? A diferencia de otra clase de abusos, en el abuso religioso lo que presentamos, lo que percibimos es inicialmente el hecho de que la persona de manera voluntaria cedió su voluntad. Valga la redundancia. De manera voluntaria se fue sometiendo, veía tan grandioso al líder, llenaba el líder de una manera tan importante a través de sus palabras, los vacíos internos, las necesidades de esta persona, que la persona fue efectivamente dándole lugar de gurú, de un líder místico, y por tanto voluntariamente bajó sus defensas, voluntariamente abrió su energía para entonces ser abusado.
como diferentes autores lo han intentado delimitar en su concepto, son sistemas coercitivos que controlan la vida, hay elitismo espiritual y agotamiento. Hay líderes que causan espirituales, por ejemplo, el líder que se aprovecha de la vulnerabilidad del discípulo, que lo busca para ayudar a crecer espiritualmente. ¿De qué forma? Desde cargarle el portafolio hasta, como se ha visto en muchas religiones y en denuncias por este abuso religioso, hasta darles masajes en casa, asistirles sexualmente. ¿Por qué? Porque encontró el líder, supo leer el líder la vulnerabilidad de la persona. Y esto hay iglesias que están reconocidas por la Secretaría de Gobernación que enfrentan hoy denuncias públicas muy importantes en este ámbito. ¿Por qué? Porque el líder supo, y los líderes, los liderazgos, supieron encontrar las vulnerabilidades. Yo aprendí de uno de mis maestros de psicología hace muchísimos años, algo muy importante. Enseñamos lo que sabemos, pero nos reproducimos en lo que somos. Entonces probablemente los líderes enseñan la espiritualidad desde su perspectiva, pero se reprodujeron en líderes patológicos y entonces en líderes que abusaban también de la Grey, logrando incluso llegar a malos manejos financieros de la persona, la infidelidad conyugal o situaciones atípicas en su matrimonio. ¿Y qué pasa? Llegan a creer a las personas como desestabilizadas emocionalmente, y algo que se dice muy comúnmente es: están locos. Si tú criticas al líder, te pueden decir: estás loco. Si la gente critica al líder, se le tachará de loco, porque está malinterpretando las circunstancias. Todo esto que estamos viendo nosotros son rasgos que se presentan en relaciones patológicas en medio de una comunidad de fe. Hay comportamientos coercitivos en el entorno, es decir, ya no solamente es el líder, sino, como yo decía, el tema de que se aísla a la gente está sometida entonces a la comunidad, que ya también presenta comportamientos sistemáticamente enfermos, patológicos, perdón. La comunidad tiene entonces sentimientos de superioridad. Somos la única comunidad que llegará al paraíso. Somos la única comunidad en la que, si la gente no se afilia, entonces estarán perdidos. Ese es el discurso ya de comunidades que están cursando hacia un estrato, un estatus patológico y en sus relaciones. Y esto podemos encontrarlo prácticamente todos los días. ¿Por qué? Porque logran que la gente crea que si no están en esa comunidad, están fuera de la voluntad divina. Y eso les causa terror a las personas. Ataques de ansiedad. He visto muchos casos de ataques de ansiedad precisamente de personas que, como no están acudiendo por alguna razón a la comunidad, entonces ya sienten que literalmente están rumbo de la perdición. Es un abuso sutil que pasa de tener mentores a controladores. La vida está en constante cambio y a veces la gente no puede ni siquiera ir a un viaje de vacaciones o mudarse a otra ciudad. ¿Por qué? Porque si lo hace, entonces estará fuera de la voluntad divina. Se ven comprometidas las responsabilidades de la persona porque se les escoge el cónyuge, se les dicen qué deben estudiar, cuál es el plan de vida que deben tener, en fin. Y yo me he encontrado no menos de 10 ejemplos recientes de liderazgos religiosos que curiosamente prohíben a sus miembros realizar estudios de aquellas ciencias que obviamente les desenmascararían, como la psicología, como otras ciencias sociales, como desarrollo humano, la sociología misma. Y eso a nosotros nos puede dar una pista de cuando estos liderazgos y estas comunidades comienzan a estar, comienzan a vivir patológicamente. Hay violación a la autodeterminación espiritual, comienza a controlarse el comportamiento, qué vestir, qué hábitos tener, qué amistades tener, cuándo tener su vida sexual, finanzas, vivienda, tiempo libre. Hay un control de la información, se distorsiona la información de la comunidad de fe y entonces comienza a tender al sectarismo. Si ustedes se dan cuenta, esto es como un embudo. Y todas comienzan a caminar en ese lugar hasta convertirse literalmente en sectas. Hay calumnias hacia la gente ajena a la comunidad. Como ellos no pertenecen o se salieron de la comunidad, entonces ellos son culpables, están sujetos del juicio. Y así nosotros podemos ver una serie de implicaciones en el abuso psicológico.
Quiero ir ya casi cerrando nuestra presente conferencia. El trauma es algo que genera precisamente el abuso religioso. El trauma es definido como un resultado estresante que sobrepasa los mecanismos de afrontamiento de la persona. Los acontecimientos que causa el abuso espiritual destrozan los sistemas de protección normales de las personas y les dan una sensación de haber perdido el control, de no tener más conexión y de perder el significado de su vida. Así es como se ve el trauma. Se desmorona la mente de las personas, se desmoronan sus estructuras de defensa. Así que es muy importante que estemos nosotros pendientes de estas afectaciones. Donde hay perspectiva de un hecho traumático continuado, cambia la visión que tiene la persona de ella misma y del mundo. Será una exposición repetida y prolongada a eventos altamente estresantes. El modo en que resulta afectada la persona va a depender de su historia personal, es decir, de su sistema de creencias previo, el tipo de situación traumática, las circunstancias que la rodearon y qué esquemas cognitivos son centrales en el armazón de esa persona. Y eso va a ser muy importante que lo analicemos nosotros a través de los peritajes psicológicos. El abuso espiritual es un fenómeno muy complejo en el que hay prácticas religiosas de espiritualidad y estructuras de una comunidad de fe. Este tipo de trauma religioso es un elemento subyacente en diversos problemas de personas que buscan psicoterapia, depresión, ansiedad, problemas interpersonales. Es responsabilidad del psicólogo el poder detectar estos signos, y muchas veces vamos a encontrar las respuestas si en la entrevista que tengamos con el paciente nosotros le preguntamos si ha sido sujeto, quizá no afrontarlo directamente si ha sufrido algún abuso espiritual, porque quizá no lo va a entender, pero nosotros en la serie de preguntas sí podríamos ir detectando cuando ellos fueron sujetos de abuso espiritual. Las víctimas pueden experimentar síntomas de trastorno de estrés postraumático, ansiedad, depresión, dificultades en la salud mental que pueden estar presentes, y su principal afectación va a ser significativamente en la autoestima y en la autonomía personal. Si la persona está en desacuerdo con aspectos de su doctrina religiosa, podría experimentar crisis de identidad y pueden experimentar disonancia cognitiva si sus creencias personales entran en contacto con las doctrinas religiosas impuestas. Ya próximos a concluir, yo quisiera, como reflexiones finales, señalar que es crucial que los profesionales de la salud mental reconozcan estos aspectos. El trauma religioso no es solo resultado de un conflicto con las normas religiosas. Es un choque con un sistema integral que ha proporcionado significado y estructura a la vida de una persona, y por eso debe ser tratado con mucha delicadeza. Debemos dar reconocimiento y validación a esta forma de que un trauma como pasos esenciales hacia una recuperación. El abuso espiritual no ha sido solamente una experiencia en su vida indebida, sino que es un trauma y debe ser tratada con esa diligencia. Ello permite el contexto necesario para desarrollar estrategias terapéuticas efectivas. Para abundar en el estudio, únicamente les sugiero los siguientes temas: abundar en el estudio de trastorno de personalidad dependiente, del síndrome de Estocolmo, síndrome de indefensión aprendida y trauma religioso vicario. Finalmente, quisiera terminar con esta bella frase de Viktor Frankl: las ruinas son a menudo las que abren las ventanas para ver el cielo. Cuando una persona se ha derrumbado su mundo, su estructura, a través de ese derrumbe, de esas estructuras rotas y destruidas, pueden volver a ver el cielo. Se los digo desde la perspectiva de abogado, de psicólogo, pero también de sobreviviente de abuso espiritual. Y por eso lo sé. La psicología tiene mucho que hacer aún por las víctimas de abuso religioso. Muchísimas gracias a la Asociación Mexicana de Psicología Forense y Derecho Penal y a la maestra. Muchas gracias, maestra. Muchísimas gracias, doctor Juan Pablo Gómez, por su conferencia, por esta plática y por este compartir con la asociación. Para nosotros siempre ha sido un gusto que traer a nuestra asociación, a la asociación, pues temas relevantes. De parte de la directora de la asociación, la maestra Vanessa, y una servidora y todos los que formamos parte de
grupo de la Asociación Mexicana, pues agradecemos el que nos haya brindado su tiempo. Las puertas quedan abiertas para otra plática si es que así a usted le interesa y le agrada. Y bueno, yo le pediría si tiene algún correo electrónico o para que alguno de los que puedan escuchar, para las personas que escuchen la plática y tuvieran alguna duda o algún compartir con usted, puedan comunicarse, pues obviamente con usted, ¿verdad? Claro que sí, maestra. El correo es jpgomez, JP de Juan Pablo, jpgomez.mendoza@gmail.com. Y con todo gusto atendemos. Muchísimas gracias, doctor. Pues bueno, para cerrar esta conferencia es en el aniversario del Día del Psicólogo, que va a ser en mayo, y bueno, pues ya en este mes, obviamente. Felicidades a todos los psicólogos, y si gracias. No tenemos algún otro comentario, pues cerramos, damos por cierre esta conferencia y hasta próxima visita, doctor. Gracias a ustedes por la gran oportunidad y de verdad muchas gracias por la oportunidad y yo estaré abierto a las veces que sea necesario estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Muy buenas tardes y muy buena semana. Hasta luego. Hasta luego.